Hola y bienvenidos nuevamente a esta serie de videos de capacitación del proyecto Estimación del Impacto Ambiental de Equipos Aislados en Hexafluoruro de Azufre SF6. Mi nombre es Luis Miguel León, soy magíster en Ingeniería Eléctrica y estaré encargado esta vez de hablar sobre la estimación, los modelos de estimación de fugas en equipos aislados en SF6 utilizados en subestaciones eléctricas que se emplearon en el proyecto. Este proyecto fue elaborado en conjunto con la Universidad del Valle y el Observatorio de Innovación de Enel Codensa. Entonces, bienvenidos nuevamente. Vamos a hablar ahora un poco más, de una forma un poco más aterrizada sobre lo que se realizó en el proyecto. Y para comenzar, vamos a hablar un poco sobre el gas SF6, cuáles son sus características y luego de ello, cuál es su importancia al final dentro de los modelos de gestión de activos. Y a partir de eso, de esa justificación, vamos a explicar un poco sobre qué modelos de estimación de fugas de SF6 fueron desarrollados durante el proyecto, en el marco del proyecto, y cuáles son algunas de las opciones que podemos tener para poder analizar este gas, cómo se comporta dentro de nuestros activos y bajo qué herramientas podemos utilizar, qué herramientas necesitamos para poder hacer este análisis de una mejor manera. Bien, entonces comencemos hablando del gas y sus características. Una línea temporal que aquí presentamos nos muestra algunos de los hitos con respecto a este gas, unos resúmenes por año de, de la historia, iniciando en el año 1900, cuando es sintetizado por primera vez este gas en Francia. Bien, entonces desde 1900 empezamos a tener un poco más de control sobre el gas. Y empieza a aparecer el gas como un objeto de estudio. En el año 1937, la GE Company investiga el uso del gas en aplicaciones industriales. Entonces, una vez que ya hubo control del mismo, 37 años después, una guerra mundial sucedió y luego de eso empiezan a investigar el uso del gas en aplicaciones eh, de la industria. En el año 1939, 2 años después, Thomson Houston logran patentar el principio de usar el gas como aislante en cables y en condensadores. Entonces aquí ya empezamos a observar que el gas tiene un potencial de uso en el área del gremio de la ingeniería eléctrica. Luego de eso, en 1947, luego de la Segunda Guerra Mundial, empiezan los primeros trabajos en aislamiento de transformadores usando ese gas. Antes no se había investigado para este uso. Y en el año 60, casi 15 años después, empezamos a observar la aparición de los primeros interruptores aislados en SF6 para alta y extra alta tensión. Que básicamente, en resumen, este es el uso principal que se le da al gas, el uso en subestaciones de alta y extra alta tensión. En los 60 también, a mediados de los 60, en el año 66, se pone en servicio la primera subestación aislada en SF6 en París. Entonces, como resumen histórico, este gas aparece en el siglo XX y se demora cerca de 66 años de avances tecnológicos para poder ser implementado en las subestaciones que tenemos hoy en día en operación, principalmente en las de alta y extra alta tensión. Para, para tensiones menores hay otras formas de aislamiento, entonces no se hace tan necesario esta herramienta de gases F6 para aislar elementos eléctricos a menores tensiones. ¿Y por qué es tan interesante este gas? Vemos que sus propiedades dieléctricas son aproximadamente, su rigidez dieléctrica principalmente es aproximadamente 2.5 veces mayor a la del aire bajo las mismas condiciones. El gas tiene unas propiedades dieléctricas muy buenas, muy interesantes para estudiar su uso dentro del aislamiento de elementos a muy alta tensión,
¿Qué beneficio trae esto? Principalmente en la optimización del espacio donde se vayan a mantener estos elementos. Entonces, recordemos que para aislar en aire vamos a necesitar 2.5 veces más espacio, eh, mientras que con el gas reducimos esa cantidad de espacio. Aquí hay algunas gráficas que muestran la tensión de ruptura del gas bajo ciertas condiciones de presión y de distancia entre electrones comparados con otros gases. Y a medida que aumenta pues esta distancia, la tensión de ruptura es mucho mayor. Bien, entonces nos revela que el gas es muy bueno, tiene muy buen potencial para uso en instalaciones eléctricas de alta tensión, principalmente. Algunas de las características del SF6 las vamos aquí a explorar en estos globos. En estado puro no es tóxico, es un gas que no es tóxico. Una pequeña porción se descompone cuando ocurre un arco eléctrico, solo una pequeña porción. Es bastante pesado este gas. El nivel de riesgo a la salud depende del nivel de descomposición, el tiempo de exposición y qué tan diluido esté el mismo. No es inflamable tampoco, como otro dato adicional curioso, este gas genera el efecto contrario en la voz al que tiene el efecto del gas helio. Entonces, en vez de agudizar la voz, la pone más grave. Y lo más importante y lo más relevante dentro del proyecto es que, de acuerdo con la regulación de la Unión Europea, tiene un Global Warming Potential de 22.800. Entonces es muy importante saber qué es el GWP, Global Warming Potential, y por qué hace esto relevante al gas. El GWP de un gas es como es el potencial de calentamiento, se define como el potencial de calentamiento global con respecto o relativo al CO2. Esto quiere decir qué qué tanto potencial de calentamiento global tiene este gas si se libera en la atmósfera y se da unas condiciones específicas también porque pueden haber diferentes GWP. En este caso se analiza, el cálculo se analiza con un GWP en términos de 100 años por kilogramo de gas con respecto a un kilogramo de CO2. Bien, entonces esto quiere decir el gas SF6 tiene una masa determinada y esa masa determinada, si se llega a liberar en la atmósfera, tiene un potencial de calentamiento global equivalente a 22.800 el que tendría un kilogramo de CO2. Es decir, si liberamos un kilogramo de SF6, es equivalente a liberar 22.8 toneladas de CO2, calculando de su potencial a 100 años, ¿no? Entonces, eso es un número muy alto, 22.8 toneladas de CO2 equivalentes. Lo hacen un gas que es muy importante gestionar para que no se libere a la atmósfera y, por supuesto, evitar penalizaciones que que tengan como referencia el cuidado del medio ambiente. Entonces, esto es una de las razones por las cuales se hace relevante gestionar bien este gas. Hay mucho gas instalado en algunas instalaciones, en algunas subestaciones que son todas completamente aisladas en SF6. Tienen una gran cantidad de masa que no debe ser liberada a la atmósfera y que debe tratarse con cierto cuidado y gestionar estos activos que usan el gas para que no ocurran consecuencias graves en el medio ambiente. Bien, entonces, como habíamos mencionado en el video pasado, dentro de los desafíos del mantenimiento está los desafíos medioambientales y este va a ser un gran desafío medioambiental que van a tener los activos, la gestión de activos que usan el gas SF6. Bien, por eso es que es importante. Si bien es muy bueno tiene muy buenas características dieléctricas, su liberación en la atmósfera pues tiene grandes consecuencias potencial de calentamiento global. Ahora bien, entonces, bajo esas condiciones, bajo esa justificación, se empezó a desarrollar una investigación que tenía como objetivo modelar o estimar las fugas de gases F6 de algunos de los
activos que hacen parte de Enel Codensa. Hay muchas formas de modelar este tipo de fugas del gas y todas pues pueden ser muy sencillas o muy complejas dependiendo de la información que se obtenga y que se tenga a disposición y pues de la complejidad que se le quiera dar al modelo, por supuesto. Vamos a hacer un barrido a partir de estas cuatro formas de modelado, iniciando por el más sencillo, que es un modelo que presenta información limitada. Entonces, ¿cuáles son las características principales del modelo? En este caso, no se cuenta con ningún tipo de registro de monitoreo o de mantenimiento del activo. No se cuenta tampoco con información del fabricante sobre la tasa estimada de fugas. ¿Por qué puede darse esto? Hay algunos activos antiguos, vemos que desde los años 60 empezaron a aparecer este tipo de subestaciones aisladas completamente en SF6. Entonces, desde el año 60 hasta el día de hoy, algunas de las empresas que fabricaban los activos puede que ya no existan. Y si ya no existen, puede que su información sea de muy difícil acceso, entonces no se cuenta con la información del fabricante. Y finalmente también se asume una tasa máxima de fugas permisible por año. Este parámetro va a ser el parámetro que modela las fugas. Es así tan sencillo como una constante que modele la cantidad de gas fugado. Y esta constante pues es de 0.5% con referencia a la norma IS 62271. Esta sería como la tasa máxima de fugas que podría tener un activo que use el gas SF6, la tasa máxima de fugas al año. Bien, pero bueno, esta tasa no siempre podría ser así, porque como habíamos mencionado, hay activos que aparecieron en cierto momento de la historia y esa aparición en cierto momento de la historia pues implica que había cierto contexto tecnológico para ese momento. Entonces pueden haber activos que son muy viejos y tienen unas tasas de fuga mayores o que son más nuevos y tienen una tasa de fuga menor. Dentro de estos modelos que ya cuentan con la información del fabricante, se utilizan los datos del catálogo del fabricante de cada activo y esta estimación puede ser un poco sobrevalorada porque pues los representantes, los fabricantes van a dar información que garantice que las fugas están por debajo de un valor, ¿no? Ellos se van a la fija y van a una estimación segura. Entonces, por ejemplo, vemos acá alguna información de placa de un activo en donde se garantiza una tasa máxima de fugas del gas SF6 menor a un 1% por año. Vemos acá que esto es un circuit breaker, un interruptor aislado en SF6. Lo rige, su fabricación la rige la IS 62271 y vemos que por polo cuenta con 2.5 kilogramos de SF6. Y de esos 2.5 kilogramos, el fabricante asegura que la fuga de este gas anual va a ser menor a un 1% de su masa completa. ¿De acuerdo? Entonces, esta es otra forma de modelar las fugas usando la información del fabricante. Y esta fuga, la dinámica de las fugas, se puede resumir en esta ecuación. MSF6T va a ser la masa fugada acumulada en el tiempo T, y esto va a ser igual a la masa inicial del activo, la masa que él tiene inyectada apenas entra en operación, multiplicada y por este factor que ya tiene en cuenta las fugas. FP es la tasa de fugas nominal o de referencia dada por el fabricante. Y T, que esto es de manera acumulativa, es la variable tiempo, es a cada cuánto se va a analizar esas fugas, ¿no? Usualmente la tasa se da en años, entonces T va a estar también en años. Y durante cierto tiempo, pues se va a ir acumulando la masa que se va fugando del activo. Entonces este es el modelo que se emplea utilizando una tasa de fugas dada por el fabricante, es una tasa constante. Hay otro tipo de modelación, de modelado, perdón, que incluye las mediciones y el monitoreo de los activos. Entonces, acá ya empezamos a ver un poco
unos modelos un poco más complicados y un poco más completos. Vemos, por ejemplo, que tenemos un análisis usando la densidad del gas. Dentro del activo, por ejemplo, hagamos la suposición de estar analizando un interruptor que tiene un volumen específico. El volumen específico de ese interruptor no va a cambiar a través del tiempo. Entonces un volumen inicial va a ser igual a un volumen final dentro del análisis del activo, pero la masa del gas que se encuentra dentro de este volumen sí va a cambiar. Y esa masa, eh, cómo la podemos monitorear? Pues a través de la densidad del gas. Entonces podemos tener una medición inicial de densidad del gas y una medición final de densidad del gas. Y usando una resta de masas, en términos de la densidad y del volumen, podemos encontrar cuál sería la masa asumimos que se fugó dentro de ese tiempo de análisis. Entonces, la masa final del gas menos la masa inicial del gas menos la masa final, puede reescribirse usando las densidades medidas dentro del interruptor, tanto la inicial como la final. Y esta diferencia, pues, va a ser la masa que asumimos que se fugó de ese activo. También puede reescribirse en términos de la masa inicial, que ya conocemos, y la densidad, que es una variable que deberíamos medir para poder utilizar este modelo. Bien, hay otros modelos más complejos, ya que el gas SF6 no se comporta como un gas ideal, entonces no se puede usar directamente la ecuación de los gases ideales, en donde la presión por el volumen es igual al número de moles por la constante y por la temperatura. Entonces aquí lo que se emplea son unos modelos un poco más a detalle, como el modelo de Van der Waals, que lo que trata de representar es la interacción de las moléculas dentro del gas, utilizando algunas constantes ya definidas por experimentación para el mismo gas. Dentro de este modelo, por ejemplo, vemos las constantes A y B, se definen para el gas SF6 como estos valores, y ya contando con los valores de las constantes, con los valores del volumen que hay en el activo, donde está almacenado el gas, con los valores de densidad que debemos monitorear y de temperatura también que podemos monitorear en el activo, se determina el número de moles, N, el número de moles inicial y el número de moles final dentro de nuestro análisis. Entonces la diferencia entre el número inicial menos el final multiplicado por la constante m dada para el gas SF6 nos va a otorgar un valor de masa fugada del activo. Entonces este es un modelo un poco más complejo y por ejemplo aquí de la ecuación puede determinarse el número de moles como la solución a una ecuación cuadrática. Entonces podemos observar una de las formas de una de las formas de calcular esta fuga usando unas ecuaciones un poco más complejas. Otro modelo también que se empleó durante el proyecto, que se investigó su utilización, es el modelo de Beatty-Bridgman. Nuevamente también se utilizan nuevas constantes definidas por experimentación para el gas SF6. Y se busca aquí nuevamente calcular el número de moles utilizando las mediciones de densidad y de temperatura monitoreadas en el gas a un momento inicial y un momento final. Si se tuvieran esas variables, por supuesto, no en todos los casos se tiene, entonces estos modelos son tienen unos límites más amplios, porque no todos los activos cuentan con sensores y monitoreo de densidad o de temperatura. O algunos no presentan ni siquiera históricos desde su puesta en servicio. Sin embargo, el objetivo sigue siendo el mismo, que es determinar el número de moles solucionando una ecuación cuadrática nuevamente, un número de moles inicial y un número de moles final, y con esto se determina la masa fugada del gas SF6 en ese intervalo de análisis. Estos serían como los modelos determinísticos de mayor complejidad que se analizaron en el proyecto. Y lo que viene son los modelos utilizando predicciones basadas en datos históricos. Entonces hay una base de datos desde cierto año que fue yendo acumulándose
para cada uno de los activos que presenta este gas. Y dentro de esa base de datos se toman los registros históricos eh, y se presentan y se usa una función Weibull de densidad acumulada para poder modelar las fugas. Entonces hay históricos de inyección que muestran la masa inyectada es igual a la masa que se ha fugado. Entonces esa masa fugada a través de los históricos puede ser para cada activo puede ser representada como una función de probabilidad acumulada y se utiliza la función Weibull para poder modelar esas fugas. La función Weibull pues debe ser ajustada utilizando a partir de los parámetros alfa y gamma de la misma función. Son constantes que deben ser ajustadas para que el comportamiento de los datos se comporte como el de la función Weibull, ¿no? Em, entonces este es uno de los modelos utilizando datos históricos y es diferente a los modelos determinísticos previos que ya tienen un análisis físico detrás del comportamiento del gas que usan las mediciones. En este caso también se utilizarían algunos datos históricos, pero no tan específicos como variables de temperatura y densidad, sino más de operación, como la cantidad de gas que se inyectó. O sea, son registros de gas inyectado para un activo desde cierto año. No sabemos si desde el año que entró en operación, no es posible saberlo. Si digamos el activo es muy viejo y apenas se inició a registrar las inyecciones después de unos cuantos años de operación, entonces va a ser diferente al comportamiento que tendría un activo más nuevo que apenas se instaló, se monitorea cuáles son las inyecciones, ¿no? En este caso, pues no vamos a usar ni la temperatura ni la densidad, sino simplemente el momento en el que se inyecta este gas y la cantidad que se ha inyectado. Entonces eso es todo por la parte de la charla sobre las características del gas SF6, porque tiene tan buenas características dieléctricas, porque tiene un potencial de calentamiento global tan importante que debe ser tenido en cuenta en la gestión de los activos y cómo podemos o cómo se modeló dentro del proyecto las fugas de ese gas de los activos, haciendo un análisis físico o asumiendo alguna tasa de fugas, que es un modelo más sencillo, pero mucho más fácil con el que se puede interactuar de una manera mucho más sencilla. Entonces, en el siguiente video vamos a hablar un poco acerca del modelo que se tomó al final del proyecto como el modelo guía de estimación y los resultados que se hallaron para la flota de activos de Enel Codensa. Gracias nuevamente por su atención y nos vemos en el siguiente.